Atento ahora, porque si estás pensando en vender tu casa o en comprarte tu primera vivienda o estás buscando algo más grande porque los peques ya no son tan peques o solo porque quieres estar bien informado para cuando toque, esto sin duda te va a interesar. ¿Cómo cambia el mercado? ¿Es buen momento para comprar? ¿Qué pasa si quiero vender un piso en este o en ese otro barrio? Curro Santa Creu, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Bueno, Curro Santa Creu, ya sabéis que es especialista en el mercado inmobiliario de Zaragoza y que además es el máximo responsable de Entre Áticos, que es la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos aquí en Zaragoza y que durante varias semanas nos ha estado acompañado para contestar a todas esas preguntas y con el que hemos pasado por casi todos los barrios de la ciudad para evaluar con lupa su mercado inmobiliario. Antes de profundizar en lo que nos toca hoy, ¿hacemos un resumen en clave ciudad de lo ocurrido en los últimos 3 años? Perfecto, pues sí, la verdad es que hemos pasado por lupa por casi todos los sitios, ¿no? Por todos, diría yo. Bueno, ese resumen, Laura, pues que nos encontramos en un mercado activo, en un mercado con movimiento, en un mercado en el que, aunque ha bajado la demanda desde septiembre del 22, sigue existiendo esa demanda, más bajita. Y sí que es cierto que notamos, después del análisis de cada barrio, que bueno, pues que de alguna manera ese retroceso de la demanda, que viene derivado también de esa subida de los tipos de interés que hemos tenido en los últimos tiempos, sí, pues lo que está provocando ahora en estos últimos meses también es que algunos productos inmobiliarios reajusten algo su precio, ¿no? Siempre cuando la demanda empieza a bajar, pues al cabo de 8 meses, 9 meses, un año, el precio también lo nota un poquito. ¿Qué nos espera en el 24? Que en algunas jornadas hemos hablado de esto también. Bueno, yo creo que va a ser un año muy parecido al 23, con una demanda estable, con unos precios más o menos estables en general. Así que, bueno, el mercado está activo y bastante sano, que es lo más importante. Hoy, Curro, es nuestra última sección en este ciclo especial sobre vivienda y nos queda una zona de la margen izquierda de la que aún no hemos hablado. Sí, así es. Y es una zona muy grande. ¡Ostras! Lo que pasa es que la he agrupado porque es el mismo distrito. Vale. Entonces, para sacar los datos del Colegio de Registradores, pues venía muy bien agruparla. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Barrio Jesús, Arrabal, Picarral, Zalfonada, La Jota y Azucarera. Bueno, es muy grande. Es sí. grandísimo. Lo que pasa es que se comportan de una manera, bueno, relativamente parecida, ¿no? Vale. Bueno, la margen izquierda del Ebro y demás, ¿no? Bueno, sí que es cierto, hay que decir que es una zona bastante heterogénea. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos, por una parte, con viviendas de los años 60 y 70, en donde, bueno, pues muchas de ellas no tienen ascensor, ¿vale? Nos encontramos también con bastantes viviendas que se construyeron en los años 80 y 90, en la zona sobre todo de Salvador Allende, en la zona de Badorrey. Sí. Nos encontramos también construcciones de los años 2000, sobre todo en la zona de lo que hoy llamamos la Azucarera, ¿no? Sí, es verdad. Y, por supuesto, pues nos encontramos obras de recientísima construcción en lo que es la zona de la Ribera, ¿no? Que se entregaron, pues bueno, en el año 21, 22. Es verdad. O sea, Bueno, estamos hablando pues de una zona, lo que dices, ¿no? Muy, muy heterogénea en cuanto a los tipos de viviendas que nos encontramos. Sí, así es. Entonces, claro, cuando hablemos de precios en esta zona, al ser una zona más heterogénea, pues tendremos que distinguir, y lo voy a hacer de hecho en el micro de hoy, tendremos que distinguir las diferentes, bueno, tipologías de pisos y antigüedades, ¿no? de cada una de las zonas. Si empezamos como hemos hecho otros años, por el año 21, pues nos encontramos que en lo que es todo el distrito se vendieron casi 600 propiedades, ¿no? 599 concretamente. Y se vendieron a una media de 1.742 euros el metro. Sí que es cierto que un gran número de las viviendas que se vendieron en todo el distrito en el año 21 fueron de obra nueva. Y eso, de alguna manera, tiró hacia arriba un poquito de ese precio medio, ¿no? Claro. ¿Qué pasó en el 22? Pues que hubo menos ventas, 426, a una media de 1.567 euros el metro, lo cual supone, pues fíjate, un descenso del 30% del número de viviendas y además una bajada también del precio de en torno al 10%. Pero tiene su sentido, porque como se vendieron menos viviendas de obra nueva, pues el precio medio bajó, ¿no? Claro. Y en el 22... Bueno, no, perdona, te iba a decir que también en el 21, en el 22 lo que se provocó fue una bajada, como te decía, del precio y además de la demanda. Bueno, vamos,
que en el 22 ya se había liquidado buena parte de ese parque de vivienda nueva. ¿Y qué pasó el año pasado? ¿Hasta dónde tenemos datos? Sí, así pues mira, en el 23 tenemos datos ahora mismo hasta septiembre, ¿no? Entonces cerraremos seguramente el año con unas 420, 430 viviendas vendidas en lo que es el distrito, y con los datos que tenemos hasta ahora, hasta septiembre, el precio medio de las ventas ha sido de 1.603 euros metro. Es decir, que en el 23 ni la demanda ni el precio se han movido prácticamente nada en lo que es todo el distrito. Bueno, hablábamos de esa gran variedad de viviendas que encontramos en estas zonas, desde pisos muy antiguos y sin ascensor hasta esa obra nueva recién construida. ¿Podemos saber ahí cómo se comporta el mercado en cada caso? Sí. Por ejemplo, nos vamos a la obra nueva, sí. Todo lo que es la zona de la Ribera, que se ha construido mucho últimamente, pues fíjate, el precio metro medio que ha salido ha sido en torno a los 2.000 euros por metro, que no es muy alto, pero ¿por qué se produce esto? Porque eran viviendas muy grandes. O sea, se han vendido viviendas de 130, 140, 150, 160 metros, ¿no? Ostras, si luego, sí, las nuevas, es que la costumbre constructiva de lo nuevo está siendo, bueno, pues a más habitaciones, espacios amplios, viviendas grandes, se está construyendo mucho en grande. ¿Qué ocurre si nos vamos a la zona que tiene pues en torno a 20 años de antigüedad, la zona de la azucarera, ¿no? Sí. Bueno, pues que el precio por metro ha rondado en estos últimos tiempos los 2.500 euros por metro. Entonces, claro, se produce una especie de paradoja, ¿no? Los oyentes dirán, bueno, ¿y cómo es posible que se haya vendido más cara la segunda mano de 20 años que la obra nueva? Bueno, pues porque lo que se construía hace 20 años tenía entre 90 y 100 metros. Entonces, el precio por metro de las viviendas más pequeñas siempre es más alto, es más alto. En términos absolutos, sí que se vendió a un precio más bajo la segunda mano que la obra nueva, eso es así, ¿no? ¿Qué pasó con las viviendas de los años 80 y 90 en todos estos barrios que estamos contando? Bueno, pues que se han vendido en el entorno, ¿veis? Vamos bajando ya conforme a la antigüedad, se han vendido en el entorno de 1.700 euros el metro. Y si ya nos vamos a las viviendas más antiguas, las de los años 60 y 70, pues las que tenían ascensor se han vendido en torno a 1.300 euros metro, y las que no han tenido, los que no tienen ascensor, pues se han vendido entre 800 y 900 euros el metro. Pero bueno, depende también de la altura, no es lo mismo un primero sin ascensor, que al final, bueno, pegas 4 zancadas y estás, que un cuarto sin ascensor, claro, eso es así. Bueno, pues oye, gracias como siempre, Curro, por este análisis tan explícito del mercado inmobiliario. La verdad es que ha sido un privilegio contar con tus conocimientos durante estos meses. Y antes de despedirnos, sí que me gustaría acercarnos más a la gente, ¿no? Evidentemente como profesional cualificado que eres, pero también como persona, como vecino que eres tú también de Zaragoza. ¿Qué consejos puedes dar a los oyentes que están en esas situaciones que comentábamos al principio? ¿Vendo o no vendo? ¿Compro o no compro? Bueno, el mercado está activo, es decir, hay movimiento, es cierto que ha bajado la demanda, es cierto que eso provocará a medio corto plazo pues algún reajuste de precio en alguna propiedad, ¿no? Pero yo le diría a los oyentes que es buen momento para vender y es buen momento para comprar, porque el mercado está estable, relativamente estable, salvo ciertos movimientos que puedan verse, está estable, ¿no? También diría, y esto lo recalcaron en estos micrófonos en más de una ocasión, ¿no? Que cuando uno quiera vender o quiera comprar, bueno, es un acto que no es como vender una bicicleta de segunda mano que ya no se usa, sobre todo a la hora de vender, ¿no? La venta de una propiedad es un proceso lleno de connotaciones legales, fiscales, jurídicas, documentales, registrales. Entonces, confía en un profesional, querido oyente que me estás oyendo. Es decir, y además es que en la ciudad existen muchísimos profesionales de nivel, muchísimos en los que confiar un proceso de venta de una propiedad, ¿no? Y entre ellos yo destacaría a los que estamos colegiados, ¿no? Como agentes de la propiedad inmobiliaria, a los APIs, ¿no? Al final se trata de buscar un profesional honesto, que es alguien que lo que hace es conducir un proceso de venta de una propiedad, pues bueno, de principio a fin, ¿no? Es alguien también que de alguna manera maximiza el beneficio del propietario y hace que ese proceso de venta pues sea, y esto es muy importante, seguro jurídicamente para todas las partes. Al final, y esto también lo digo yo mucho, ¿no? Vender no es encontrar a alguien que quiera comprar. Vender es mucho más que eso, y eso debe hacerse de la mano de un profesional siempre. Sin duda. Pues lo dicho, millones de gracias, Curro Santacreu, experto en el mercado inmobiliario de Zaragoza y gerente de la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos aquí en Zaragoza, que es Entre Áticos. Curro, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.